el resultado preliminar es que de la Espriella, siempre digo mal el nombre, discutimos. De la Espriella sería el nuevo presidente de Colombia. Esto hasta ahora es el titular. Hay algunas dudas que va a ampliar Viole Weber, que está en Colombia, que cubrió ayer la elección. Bueno, desde Bogotá acá está bastante tensa la cuestión. Por parte de la derecha ya dan por ganador a el candidato Abelardo de la Espriella, aliado de Milei, de Bukele, bancado por Donald Trump directamente, de quien es un gran admirador. Hay más de 99% de las mesas informadas en la primera de las dos partes que tiene el conteo de votos acá en Colombia. Acá el conteo de votos no es como en Argentina, por ejemplo, porque las dos instancias, por un lado el conteo preliminar, el preconteo se llama, y el escrutinio los hacen dos organismos institucionales diferentes. Digamos, en primer lugar, el preconteo lo hace la Registraduría Civil y después el Consejo Nacional Electoral es el encargado de corroborar acta por acta los resultados electorales. En este conteo preliminar los resultados dan por ganador a Abelardo de la Espriella en la fórmula que comparte con José Manuel Restrepo. Ellos sacaron el 49,66% y ganaron por una diferencia de menos de 200.000 votos a Iván Cepeda y a Ida Quilcue, quienes obtuvieron 48,70% de los votos, lo cual da una diferencia, como vemos, de menos de un 1%. Tanto Abelardo como Iván Cepeda consiguieron aumentar el flujo de votos en el balotaje, cosa que es lógica por el derrame de los candidatos que no llegaron al balotaje, que van derivando sus votos hacia los candidatos que van a la segunda vuelta. Pero en este caso es sorprendente que a Iván Cepeda, incluso aún en el contexto de que probablemente se corrobore que el ganador sea Abelardo de la Espriella, porque las diferencias del preconteo, digamos, al escrutinio final suele ser baja. Iván Cepeda logró aumentar 3 millones de votos desde la primera vuelta hasta el balotaje. Esto me parece destacable. Abelardo de la Espriella consiguió 2 millones de votos, pero él tenía el apoyo institucional no solo del uribismo, sino también de otros candidatos que habían apoyado. Iván Cepeda tenía menos candidatos que habían ido a la primera vuelta que habían expresado un apoyo explícito sobre él. Hay una cosa interesante, que es que la diferencia de votos, como vemos, fue muy corta, fue entre 200.000 y 300.000 votos, y hubo 426.848 votos en blanco, es decir, esta diferencia podría haber definido la elección. Claro. Y también, de todas maneras, sigue siendo como un resultado muy ajustado, ¿no? Como es realmente un escenario de polarización total en el cual hay dos Colombias, ¿no? Una Colombia que elige un candidato de la Espriella y piensa que los que votaron a Cepeda son el enemigo, y viceversa. Como pero, decíamos, Viole, sí. ¿hay chance de que de golpe terminen de contar y sea Cepeda el ganador? ¿Hay alguna chance de eso? Y el oficialismo dice que sí. Yo entrevisté a gente en la calle y no vi mucha esperanza, incluso en las movilizaciones que surgieron a raíz de la poca diferencia que hubo entre los votos ayer por la noche, que un poco negaban el resultado electoral. Ya Gustavo Petro empezó a hablar de fraude, ahora vamos a ver un poquito lo que dice, pero las chances de que esto cambie, yo no sé qué tan grandes son, o en el caso de que así sea, tampoco veo muy posible que Abelardo de la Espriella vaya a aceptar que el Consejo Nacional Electoral dé vuelta a la elección así es fácil, ¿no? Como que es un escenario muy ajustado y en ese sentido va a ser difícil la disputa, pero sí hay una resistencia del oficialismo a dar por perdida la elección. Acá estamos viendo algunas de las protestas en Bogotá, también hubo protestas en Cali y en otras ciudades del país, pero por lo menos hablando con los manifestantes en Bogotá, lo que ellos mismos dicen es que no creen que se dé vuelta en el escrutinio, y sino como que es más una manifestación para sentirse que están juntos, y que tiene que ver con la resistencia que empieza ahora en esta etapa de ultraderecha, en este episodio de ultraderecha en la historia de Colombia. O sea, hay un nuevo presidente lunático de ultraderecha, aparato, que no conoce el país y que viene a destruir todo. Y un poco sí, o sea, es verdad que hay que esperar el conteo del escrutinio, pero en el sentido de que la diferencia es muy chica. Si la diferencia fuera más significativa, yo digo que ya, es más lineal, ¿no? Pero como la diferencia es tan chica, también ahora, nos vamos a detener más en las denuncias de Petro, después de escuchar a los candidatos, pero, hay también algunas denuncias de irregularidades en el proceso electoral que hay que ver cómo se resuelven durante los próximos días. El escrutinio puede tardar más o menos 3-4 días. Okay. Así que estamos al pendiente durante esta semana a ver cómo se termina
definir. Abelardo habló Abelardo de la Espriella habló, digamos, básicamente como si ya fuera el presidente electo. En ese sentido, la derecha se alineó para darlo por ganador. Y bueno, Abelardo de la Espriella hizo algo que a mí me sorprendió mucho, que cambió mucho el discurso. Ya en su primer discurso, digamos, triunfal de la noche de ayer, ya cambió mucho el discurso en relación a sus propuestas. Escuchémoslo un poco. Y quiero en este momento especialmente dirigirme a aquellos que no votaron por José Manuel. Él está en Barranquillo. Quiero decirles algo desde lo más profundo de mi alma. Esta también es su victoria. Porque la democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente. Y sus libertades serán protegidas. Sus derechos, aun cuando no hayan votado por mí, serán respetados. Sus opiniones serán escuchadas. Jamás tendrán que temer por pensar distinto. Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos, con hechos y obras, no con promesas, con coherencia y no con excusas. Bueno, acá lo escuchamos hablar de que nadie tiene que tener miedo de pensar diferente, pero durante la campaña lo escuchamos decir que él quería destripar a la izquierda, ¿no? Creo que ahí también pero sí hay que como ya se un empieza cambio. a moderar un poco. Porque Y también es aquel teorema era de Ballini, de que era que te vas acercando al poder y tenés que ser menos desquiciado. Que no me ha pasado Para con mí- Milei igual. Para mí, Abelardo de la Espriella es un candidato muy parecido a Bukele en el sentido de que es un soldado del marketing, ¿no? Y si las encuestas y sus reglamentos del marketing le dicen que ese es el camino para que lo apoyen más o para ganarse de alguna manera un atajo hacia la estabilización de la opinión pública, bueno, ese es el camino que va a elegir. Por eso también lo vimos con propuestas bastante como colectivistas en la campaña, por ejemplo, en los folletos que repartía, donde incluía propuestas en salud, para los campesinos, en educación y demás, propuestas que habían sido siempre de la izquierda, específicamente en este país, y que, bueno, aparecían en la plataforma de campaña del candidato de extrema derecha y que también tiene que ver con la manera en la que la izquierda pudo permear en esa agenda que hasta ahora había sido siempre sobre la seguridad y sobre la reducción de la violencia en el Estado, y que para mí tiene que ver con que entendieron que ahí también de la sociales que hay que atender. El problema es cómo, digamos, aparece la pregunta entonces de cómo va a ser para llevar adelante efectivamente esas, digamos, en caso de que lo haga, para llevar adelante esas reformas sociales, manteniendo su promesa de reducir en un 40% el Estado, ¿no? Como que hay una contradicción muy fuerte entre la reducción del gasto del Estado y la capacidad del Estado de hacer políticas públicas, ¿no? Y creo que eso se traduce también en el electorado, que interpreta que esa reducción del gasto público tiene que ver con reducir la burocracia, los ñoquis de ellos, digamos, y que eso va a ser suficiente para achicar el Estado a la mitad, cuando, bueno, queda por ver si eso efectivamente es compatible con el tipo de propuestas que está haciendo, o si solamente las hizo para ganarse el electorado de izquierda, o parte del electorado de los indecisos. Sí. Bueno, Viole, ¿tenés algo más? Sí, tengo unas repercusiones. Quería que escucháramos a Cepeda. Ah, sí, que lo vimos, sí, Cepeda todos primero, celebraron. sí. Dale. El pacto histórico y la alianza por la vida, todas y todos nuestros dirigentes somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. Y por eso, esta noche, debo decir lo siguiente. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante. Reconocemos lo que su ¿no? primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33,000 mesas en todo el país.
Bueno, acá hablan de que ya pusieron en marcha este proceso de como revisión, ¿no?, de los resultados electorales. Hay también muchas dudas sobre algunas actas que parecen adulteradas, incluso en la página oficial de la Registraduría Civil, así que ahora será tarea del Consejo Nacional Electoral revisar una por una y, bueno, corroborar los resultados. Por lo menos lo que yo pude ver en la experiencia como accediendo a los lugares de observación internacional fue de una prolijidad muy grande. El tema es que esto también es lo que yo vi en Bogotá y generalmente las irregularidades suelen suceder en lugares de menos control, menos centralizados, por ejemplo, en los centros de votación en zonas rurales y demás. Petro, bueno, ya sabemos que viene denunciando irregularidades, incluso a pesar de que no lo apoyan tanto sus propios partidarios, aunque vemos ahí que están alineados quizás en este momento, pero quería que repasáramos un tuit en el que resume un poco sus dudas sobre el proceso electoral. Acá dice, con los mismos datos de la registraduría, el resultado del preconteo en este momento es del 49,3% por Abelardo y el 49% por Cepeda. No se puede proclamar ninguno presidente. Creo que sí, un poquito abajo, Manu. Es el escrutinio que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía, por favor. La realidad es que la realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Como si se impone un acuerdo nacional, sí queremos mantener la patria y la paz en los años por venir, ¿no? Como que también yo creo que está muy atajado por las posibilidades de que hubiera muchas protestas a raíz de las denuncias de irregularidades, pero bueno, también hay como muchos conflictos internos sobre el proceso de conteo de los votos pero también viene denunciando irregularidades en el software privado que utiliza la registraduría para hacer el preconteo, que eso, como que ellos dicen que la empresa privada que se ocupa de, digamos, proveer ese software no termina de explicar bien cómo funciona, pero bueno, eso también digamos, me excede en términos de que debería, digamos, habría que escuchar a un experto en informática que explicar el tema particular. Brevemente quería repasar algunas repercusiones de otros presidentes del continente. Bueno, vamos a empezar por Milei. Que Milei feliz a la media hora ya estaba felicitando. Exactamente. El león y el tigre rugen en Latinoamérica. Felicitó enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia. También lo felicitó Daniel Noboa, el presidente de Ecuador. Bueno, ahí no pasa nada, Manu, podemos seguir con Noboa. Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria. Bukele todavía no se pronunció, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, lo cual también es un poco sorprendente en el sentido de que yo creo que para el caso específico de Colombia, digamos, el modelo de El Salvador era uno de los fuertes en las propuestas de mano dura que tenía de la Espriella, sobre todo por la cuestión de las megacárceles y demás, pero Bukele está como lento en el apoyo de la Espriella. Yo creo que tiene como cierta cautela, no sé muy bien cómo a qué adjudicarla, pero bueno, está a la espera digamos, la posibilidad de que se manifieste a favor de él. De la Espriella es un candidato que, como decía, se apoyó mucho en el modelo de El Salvador para ofrecer una imagen de cómo sería su propio modelo de seguridad. Y, por supuesto, no puede faltar el apoyo de Estados Unidos. Donald Trump publicó un tuit anoche diciendo felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el tigre Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte, tenaz, por su contundente victoria, bueno, vemos, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas. Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente y los ama, al igual que los Estados Unidos de América. Y quería que viéramos, el tuit sigue, pero bueno, creo que con eso ya nos pinta una imagen, y queríamos que viéramos un video que circuló hoy donde en una conferencia de prensa le preguntan por el triunfo colombiano. Es un video cortito. From Colombia, the candidate, el tigre, Abelardo de la Espriella. We know that you had a phone call. Ahí el periodista le pregunta por el tigre y dice, yo lo apoyé y él ganó la elección. Va a ser una diferencia para su país. Gracias a él siempre. Sí, por supuesto, él es the boss, él es el jefe, ¿no? Así que bueno, a raíz igual de este momento con Estados Unidos, también hubo una participación de Bernie Moreno, que es un senador aliado de Donald Trump, que participó como observador de la elección. Acá lo vemos con Abelardo de la Espriella, es, bueno, un amigo casi de Abelardo y también es un aliado importante de Donald Trump. Y él, bueno, fue el testigo electoral, y a partir de eso empezaron a aparecer algunos casos de que es posible de que le pidan a Gustavo Petro, o sea, Gustavo Petro está incluido ahora en una lista
de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en la que, digamos, de Estados Unidos, esto lo cubrimos en su momento nosotros, en la que se lo acusa de ser una amenaza en el comercio internacional por vínculos con el crimen organizado, básicamente lo acusan de tener vínculos con el narcotráfico, y entonces ahora le están haciendo una suerte de chantaje que tiene que ver con que si Petro acepta los resultados electorales, entonces lo van a sacar de la lista, ¿no? Como que le dicen, es posible que salga si acepta los resultados electorales. Entonces acá también hay una lucha interna entre, bueno, Donald Trump y Estados Unidos en general siempre mostrando quién es el jefe, ¿no?, en la región. Para hacer un poquito de contraste, les traje también la declaración de Claudia Sheinbaum, que, bueno, va muy en línea con la declaración de Cepeda y todavía no quiere pronunciarse sobre el triunfo de Abelardo de la Espriella. Veamos a la Sheinbaum. La elección en Colombia. La elección de Colombia. Vamos a esperar a que termine el conteo. Este es un conteo preliminar y como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo, que incluso puede llegar a los primeros días de agosto. Entonces vamos a esperar para entonces felicitar a quien haya obtenido el triunfo. Siempre muy cautelosa ella. Una institucionalista de ley. Sí, total. Así que la bueno, República sí, es su patria. Claro, bueno, y que es un poco lo mismo que dice Cepeda. Dice, acá todos somos demócratas y queremos esperar el resultado final. Sí. Y yo creo que eso tiene sentido en el marco de esta elección que fue tan específicamente reñida. O sea, los votos en blanco hubieran definido la elección 2 veces en este sentido. Sí. Bueno, Entonces, Perú sigue esperando, creo que todavía pasaron 2 semanas, sigue esperando Perú el resultado. Bueno, exactamente, es está muy desesperante muy para el posible periodismo. en la región. Sí. Sí, tal cual. Así que bueno, creo que a modo así de cierre, vemos un escenario de mucha polarización, mucho conflicto y sobre todo como mucho odio entre ambos polos, ¿no? Hay un país que está efectivamente como partido al medio y también por parte de la izquierda que está ya un poco más resignada de que el triunfo es de Abelardo de la Espriella, sobre todo en la militancia y demás. Hay mucho miedo de que pueda suceder, sobre todo por la cantidad de muertos que puede haber en base a los sangrientos que fueron los periodos en Colombia en los que se llevaron adelante medidas de mano dura y violencia sin límites con el conflicto con los grupos ilegales armados. Bueno, Viole, dale que te tenés que ir para poder volver, que acá te estamos esperando. Te felicito, estamos siempre orgullosos y nos vemos esta semana acá en tu patria, querido. Efectivamente. Gracias, Ivi. Un beso enorme. Lo encuentran a Viole, ya saben, @VioleWeber en